Ana y les voy a hablar del óxido nítrico como mensajero químico en la reproducción. El óxido nítrico es una molécula gaseosa que se produce por las enzimas óxido nítrico sintasas, que son las NOS. Estas enzimas transforman el aminoácido L-arginina en L-citrulina, lo que resulta en la producción de óxido nítrico. El NOS se ha investigado ampliamente desde su descubrimiento en la década de 1980 por el profesor Furchogod y Sawatsky, pero fue denominado como factor relajante derivado del endotelio, ya que se descubrió por primera vez como un factor producido por las células endoteliales que promueven la relajación de los vasos sanguíneos. El nombre de óxido nítrico se dio hasta 1987 por Palmer y otros, donde se evidencia que el FRDE, factor relajante derivado del endotelio, es el óxido nítrico. En cuanto a su familia, pertenece a los gasotransmisores, que son una clase de mensajeros químicos que se caracterizan por su capacidad para difundirse a través de las membranas celulares, en contraposición a los neurotransmisores y hormonas, que suelen ser moléculas más grandes y se liberan en el espacio extracelular para interactuar con los receptores en las células objetivo. Su estructura es muy sencilla, consta de un átomo de nitrógeno unido a un átomo de oxígeno y es por un enlace covalente sencillo. Debido a su naturaleza gaseosa, el óxido nítrico puede actuar como un mensajero químico rápido y de corto alcance en el cuerpo. El mecanismo más ampliamente aceptado de la ruta del óxido nítrico intracelular es que el óxido nítrico se une a la glutinato ciclasa soluble para aumentar las concentraciones de GMP cíclico intracelular. Él no se sintetiza en el endotelio vascular y lo hace en respuesta a estímulos de sustancias que circulan en la sangre o cuando la presión sanguínea se eleva y se generan señales en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Esto hace que se inicie la síntesis de óxido nítrico. Esto sucede de la siguiente manera. El óxido nítrico se une a la enzima glutinato ciclasa y la activa. Esta enzima cataliza la formación de GMPC a partir de GTP, que actúa induciendo la vasodilatación. El resultado de la entrada de NO es por tanto la síntesis del mensajero intracelular GMPC. En las células, el exceso de GMPC es transformado en GMP por otra enzima, la GMPC fosfodiesterasa, que induce una disminución en la concentración de calcio intracelular, lo que media los efectos biológicos de la relajación del músculo liso, la inhibición de la agregación plaquetaria y el aumento de la permeabilidad vascular. Él no tiene una vida media corta de alrededor de 2 segundos. Por eso es necesario un aporte continuo por parte de las células como respuesta del flujo sanguíneo sobre la pared arterial. Una vez producido, este gas se transmite a la parte muscular de la arteria y la relaja, y con ello produce su dilatación. Aunque la mayoría de las acciones del NO sean locales, esta molécula aún posee la capacidad de emigrar rápidamente a los lugares donde se encuentran las moléculas diana, frecuentemente en células adyacentes. Los órganos y tejidos productores principalmente son ovarios y testículos. Los órganos blancos del óxido nítrico son las células que secretan hormonas gonadotrópicas en la glándula pituitaria, como la hormona luteinizante y la FSH. En los machos, el óxido nítrico se produce en los testículos, en las células de Leydig, que contienen la NOS. En el epidídimo se produce en mayor cantidad en las células epiteliales, en particular en las células principales y las apicales del epitelio epidimario. Principalmente se produce en la cabeza y el epidídimo. En los ovarios, en las células de la granulosa, en respuesta a un estímulo hormonal como lo es la LH o TGF-beta. Además, se demostró que la expresión del NOS en el bagre está presente en el bagre de agua dulce, dependía de la estación y la era específica de la célula. En especies con pene vascular sirven la estimulación sexual y la activación de las neuronas nitrérgicas del sistema nervioso parasimpático en el pene. Aumenta la producción del óxido nítrico, lo que a su vez relaja el músculo liso vascular y permite la entrada de la sangre en el pene, lo que resulta en una erección. El óxido nítrico regula la capacitación de los espermatozoides, la reacción acrosomal, la motilidad de los espermatozoides y también puede tener un efecto antiapoptótico. Las bajas concentraciones en el espermatozoide sirven para el mantenimiento fisiológico. Puede estimular la producción de la hormona LH en la glándula pituitaria, lo que a su vez aumenta la producción de testosterona en los testículos de forma parácrina.
Los niveles de óxido nítrico cambian dependiendo del crecimiento folicular, lo que nos dice que está ampliamente involucrado en el proceso de crecimiento de los folículos. La presencia de NO en las células de la teca está relacionado con el desarrollo folicular. El efecto del óxido nítrico sobre el crecimiento y el desarrollo folicular puede deberse a la vasodilatación que afecta al flujo sanguíneo folicular. Este aumento se asocia con la concentración de E2, especialmente en cerdos. Cuanto mayor es la concentración nitrito-nitrato, mayor es el folículo y mayor la concentración de E2. El óxido nítrico afecta significativamente la maduración de los ovocitos. Una cierta concentración de óxido nítrico puede promover la maduración de los ovocitos. La falta de óxido nítrico inhibe la meiosis y la maduración de los ovocitos. El óxido nítrico puede aumentar la liberación de LH antes de la ovulación, promoviendo así la aparición de pico de LH preovulatorio, mientras que la LH actúa sobre las células de la teca, promoviendo la diferenciación de células de la teca interna y la secreción de andrógenos, estimulando así el desarrollo, la maduración y la ovulación de los folículos. También afecta principalmente a la atresia folicular al afectar a la apoptosis en las células de la granulosa. El óxido nítrico tiene un efecto dual de promover o inhibir la apoptosis. Durante el desarrollo embrionario, el óxido nítrico transmite información a través de la difusión, participa en la regulación de la división y diferenciación de embriones de mamíferos y afecta de manera importante la proliferación y diferenciación celular y ayuda a crear el ambiente uterino. También regula la implantación del embrión e interviene mediante la modulación y contractibilidad uterina y de las trompas en el músculo liso, lo que permite el paso de esperma y el óvulo respectivamente. Por eso es que es tan importante para el mantenimiento del embarazo. Finalmente, el inicio del parto se relaciona con una disminución de la actividad de la NOS en el útero. La producción del óxido nítrico también está controlado por un sistema de retroalimentación. Por ejemplo, el óxido nítrico puede inhibir su propia producción al activar la enzima glutinato ciclasa, que a su vez aumenta los niveles de GMP cíclico. El aumento de los niveles de GMP cíclico inhibe la producción de óxido nítrico al disminuir la actividad del óxido nítrico sintasa. Muchas gracias.